En el siguiente circuito, aplicando el teorema de superposición, halla la potencia disipada en la resistencia de 40 ohmios, en esta resistencia de acá. Entonces lo que me está pidiendo es esta potencia, ¿cierto? Y es fácil de hallar esa potencia. Sabemos que la potencia en una resistencia simplemente es igual al producto de la corriente al cuadrado por la resistencia. Y al cuadrado multiplicado por la resistencia de 40 ohmios. Entonces solamente tenemos que hallar la corriente I sub A. Pero dice que para hallar esa corriente debemos aplicar superposición. Entonces para aplicar superposición recordemos que debemos trabajar con una a una de las fuentes independientes. Recuerda, lo que vas a hacer es trabajar con una fuente independiente y todas las demás las vas a apagar. Entonces vamos a hacer eso. Recuerda también que las fuentes dependientes no se apagan, ¿correcto? Solamente las independientes. A ver, vamos a indicar por aquí. Primero, solo vamos a trabajar con la fuente de 150 voltios, que justamente es la fuente independiente que está por acá, lo cual significa que debo apagar todas las otras fuentes independientes. Bueno, esto de aquí es una fuente dependiente, depende de la corriente I sub A. Esto de aquí es una fuente dependiente, depende de la corriente I sub D. Esta cosita es una fuente independiente. Como solamente voy a trabajar con esta la apago. Y recordemos que cuando una fuente de corriente está apagada, simplemente funciona como un circuito abierto. O sea que sobre ella no pasa corriente. Está de esta forma. Y lo que debemos hacer es hallar esta corriente, pero como solamente estamos analizando para una fuente, vamos a llamarle esta corriente IA sub 1. O sea que es una respuesta parcial nada más. Y esta corriente es IA sub 1. Y ahora sí, resolvemos el circuito, recuerda, tratando de hallar IA sub 1. En este caso podemos aplicar cualquier método de solución que hayamos utilizado, o si no deseas esos métodos porque de repente te complican un poco, vamos a aplicar leyes básicas. Recuerde que debemos plantear a lo más 3 ecuaciones, por lo tanto a lo más debemos tener 3 variables o 3 incógnitas. Ahorita por lo pronto tenemos solamente 2 incógnitas, que son la corriente A sub 1 y A sub 1 y la corriente I sub D. Entonces podemos agregar una incógnita más, justamente para complementar nada más. Como la corriente que pasa por esta fuente de tensión no la conozco, vamos a colocarle a la corriente de esa fuente de tensión I sub X y voy a suponer que viene de esta forma. Entonces, como esto es I sub X, si yo analizo este nodo, todo lo que ingresa a ese nodo debe salir de ese nodo. Por un lado estoy viendo que sale I sub A1 y está ingresando I sub X. Voy a suponer que la corriente que pasa por esta resistencia también ingresa. Entonces la suma de estas dos corrientes me debe dar la corriente I sub A1. Entonces esto de acá es básicamente I sub A1 menos IX, ¿no es cierto? Porque de esa forma, si sumo las dos corrientes que están en verde, me dan la corriente que está por acá. Recuerda que esta fuente está apagada, por eso por aquí no hay corriente. Solamente habrían esas 3 corrientes en ese nodo. Además, también podemos analizar este nodo de acá. Fíjate que para este nodo, esta corriente IX está saliendo del nodo. Y también sale la corriente ID. Por lo tanto, podemos asumir que la corriente que viene por acá está ingresando. Y obviamente debe ser la suma de las dos anteriores, que son las que están saliendo. Y ahora sí, solamente nos queda plantear las ecuaciones de malla. Primero recordemos, la corriente siempre va del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial. Esta cosita le voy a llamar la malla 1, a este le voy a llamar la malla 2 y a este le voy a llamar la malla 3. Vamos a resolver primero la malla 1, la vamos a recorrer en este sentido e indicamos por aquí, malla 1. Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de tensiones o voltajes es igual a 0. Planteamos, a ver, voy a comenzar por este lado. De más al menos disminuye, restamos entonces menos 15 y D. Seguimos por este lado, no pasa nada, del menos al más aumenta. Sumamos entonces 35
IX más ID. Seguimos por este lado, del más al menos, aquí disminuye. Restamos 10 y A1 menos IX. Y esto es igual a 0. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Vamos ahora a buscar una segunda ecuación. La idea ahora es plantear otra malla, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta que si, por ejemplo, yo quiero plantear la ecuación de esta malla, el problema radica en que no conozco el voltaje de esta fuente de corriente. Y lo mismo va a pasar si yo analizo la malla 3, no conozco el voltaje de esta fuente de corriente. Entonces, ¿qué me conviene en ese caso? Me conviene despreciar esta fuente de corriente porque no conozco su voltaje. ¿Y cómo hacemos para despreciar esa fuente de corriente? Lo que debemos hacer es tomar una supermalla. Entonces vamos a tomar esta supermalla de acá, esa supermalla, y la vamos a recorrer en el sentido horario. Entonces indicamos por aquí, en la supermalla, la sumatoria de tensiones debe ser igual a 0. Comenzamos a ver desde la parte baja, de menos a más aumenta, entonces va a ser 40 por IA1, ¿no es cierto? Que es la corriente que pasa a través de esta resistencia. De menos a más aumenta, sumamos entonces 10 por IA1 menos IX. Seguimos analizando, de más a menos disminuye, restamos entonces 35 IX más ID, ¿no? Que es la corriente que pasa a través de esa resistencia. Seguimos por aquí, del más al menos, en este caso disminuye, restamos 150. Y esto es igual a 0 porque no queda nada más por analizar. Y de aquí planteamos la segunda ecuación. Con esto ya tenemos dos ecuaciones, pero para tres incógnitas. Nos falta una tercera ecuación. La tercera ecuación va a salir de analizar esta fuente, que fue la que no tomamos en cuenta cuando tomamos la supermalla. Para analizar esta fuente solamente debemos analizar este nodo de acá. Vamos a llamarle nodo P. Indicamos entonces en el nodo P. En el nodo P, la sumatoria de corrientes debe ser igual a 0, o todo lo que entra es igual a todo lo que sale. En este caso, como te das cuenta, nada está ingresando, todo está saliendo. Entonces 0 ingresa, 0 corrientes, y lo que sale es IA1 menos IX, que es la corriente que va del nodo P hacia la izquierda. La corriente que va del nodo P hacia la derecha es IX más ID. Y también está saliendo esta corriente de acá, que es 3IA1. Y con eso ya tengo la tercera ecuación, y ahora sí, resolviendo las tres ecuaciones, obtenemos lo siguiente. Y el resultado que me interesa es, obviamente, IA1, porque es mi respuesta parcial cuando estoy aplicando superposición. Entonces ya terminamos de analizar solamente con la fuente de 150 voltios. Ahora vamos a analizar solamente con la fuente de corriente de 3 amperes. Ahora solo la fuente de 30 amperes. Entonces significa que debemos apagar la otra fuente o las otras fuentes en caso de que hubiesen más fuentes aparte de las de 30 amperes. Recuerda, fuentes independientes. En este caso, esto lo vamos a apagar. Si apagamos esto, ya sabemos que se comporta como un cablecito, ¿no es cierto? Una fuente de tensión apagada es simplemente un cablecito. Y ahora, como esto va a ser una respuesta parcial a la corriente IA que queremos hallar, vamos a llamarle IA2. Y ahora nos queda resolver el problema igual que en la situación anterior. Inclusive algunas cositas van a ser bastante parecidas. Por ejemplo, la corriente que voy a colocar aquí le voy a seguir llamando IX. Solamente que ahora aquí la corriente que pasa por este elemento va a ser un poco distinta, ¿no es cierto? Vemos que aquí a este nodo están ingresando estas tres corrientes y está saliendo esta de acá. Entonces es fácil darse cuenta que esta corriente debe ser de esta forma, IA2 menos IX menos 30, de tal forma que sumando esas tres corrientes me debe dar la corriente que sale. Ah, cierto, aquí no lo he colocado, aquí está la corriente ID. Y vemos que la corriente IX que estaba ingresando a este nodo, para este nodo de aquí, está saliendo.
y X. Y por aquí entonces puedo tomar una corriente que está ingresando y que sea igual a IX más ID, ¿no es cierto? Porque todo lo que ingresa al nodo debe salir del nodo. Y vamos a plantear la misma situación que hemos planteado anteriormente, o sea, las mismas mallas. A esta malla le sigo llamando malla 1, a esta malla le sigo llamando malla 2 y a esta malla le sigo llamando malla 3. Voy a comenzar mi análisis primero con la malla 1, la voy a recorrer en el sentido horario, recordando que siempre la corriente en una resistencia va del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial y aquí también del mayor al menor potencial. Comenzamos entonces con la solución. La malla 1. Vamos a aplicar otra vez que la sumatoria de tensiones es igual a 0. Comenzamos por este punto, vamos en el sentido horario. De más a menos, ¿qué es lo que ocurre? Disminuye, ¿no es cierto? Entonces restamos menos 15 y D. Seguimos por este lado, de menos a más aumenta, sumamos más 35 y X más y D. Seguimos por aquí por la malla, de más a menos, eso disminuye, menos 10. Y esto va a ser IA2 menos IX menos 30. Y esto es igual a 0. Y aquí tenemos entonces la primera ecuación. Ahora continuemos buscando las otras dos ecuaciones que faltan. Aquí sucede lo mismo que en la situación anterior, ¿no? En este caso no puedo utilizar la malla 2 porque no conozco el voltaje que hay acá, ni tampoco la malla 3 porque no conozco el voltaje que hay en esta fuente de corriente. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a tomar la supermalla. Vamos a tomar esta supermalla y vamos a recorrerla en este sentido. Entonces indicamos por aquí, en la supermalla, la sumatoria de tensiones debe ser igual a 0. Y comenzamos, voy a comenzar de este punto. De menos a más aumenta, entonces va a ser 40 por la corriente IA2. De menos a más también aumenta, entonces va a ser más 10 multiplicado por la corriente que es IA2 menos IX menos 30. Luego de aquí de más a menos disminuye, restamos entonces 35 multiplicado por IX más ID. Y esto es igual a 0 porque no hay ningún elemento más por analizar en esa supermalla. Y ya tenemos de esa forma la segunda ecuación. Y la ecuación que falta la vamos a obtener igual que en la parte anterior del ejercicio. Vamos a analizar el nodo que falta. El nodo que falta es el nodo que está por este lado. Este de aquí, vamos a llamarle nodo P. Y otra vez indicamos por aquí, en el nodo P, debe cumplirse que la sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. O sea que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Pero vemos que en el nodo P ninguna corriente entra. Entonces la suma de corrientes que entra es 0. Y todas las corrientes sale, vamos a sumarlas. IA2 menos IX menos 30 más IX más ID más 3 y A2. Y aquí tenemos entonces la segunda ecuación, perdón, la tercera ecuación. Y ahora resolviendo las tres ecuaciones que hemos planteado, tres ecuaciones para tres incógnitas, donde la respuesta que nos interesa es obviamente la corriente IA sub 2. Y entonces, como ya probé todas las fuentes, decimos luego la corriente I sub A es igualito a la corriente I sub A 1 más la corriente I sub A 2, donde la corriente I sub A 1, aquí está, es 1,5 amperes y la corriente I sub A 2 es 4,5 amperes. Y con eso tenemos por aquí el valor de la corriente I sub A, que es 6 amperes. Entonces ya podemos hallar la potencia en la resistencia. Recordemos por aquí está la resistencia y también vimos cómo es la ecuación. La potencia en la resistencia es I sub A al cuadrado por 40. Vamos por aquí entonces indicando que la potencia que me pide el problema es I sub A al cuadrado
multiplicado por 40. Reemplazando va a ser 6 al cuadrado por 40, que es 1440 watts. Obviamente, como es una resistencia, va a disipar potencia o va a consumir potencia.